Buenas noches, mi nombre es Claudia Herrera Pérez. Hoy les vengo a hablar de la geometría y su historia. ¿Pero qué es la geometría? Es la parte de las matemáticas encargada de estudiar las figuras y los objetos de su forma y relaciones con el espacio. En Mesopotamia y Egipto se utilizó por primera vez la geometría. Los egipcios tenían sus campos de cultivo alrededor del río Nilo. Cuando éste crecía, tapaba los cultivos y los matemáticos les tocaba nuevamente volverlos a medir y repartirlos cuando el río bajaba. De ahí viene el nombre geometría. Geo, tierra, metría, medición. Pero la geometría no solo le servía para medir tierras, también le servía a los astrónomos, arquitectos, constructores y muchos oficios y ciencias la utilizaban. Los griegos fundaron escuelas. Allí se estudiaba y se pensaban cómo eran las cosas, habían grandes sabios que hacían propuestas e inventaban teoremas. Hoy la geometría de Euclides se sigue estudiando en muchas escuelas. Durante la Edad Media, el libro de Euclides, pero en el Renacimiento aparecieron nuevos sabios como Da Vinci. Años después, a la entrada de la Edad Moderna, surgieron nuevos matemáticos, físicos y astrónomos. Para la edad contemporánea las cosas avanzaron mucho. Primero se rompió con algunos de los teoremas de Euclides que ya no eran tan convincentes y descubrieron que no solo habían 3 dimensiones, sino una 4 y una 5. La mayoría de las ciencias oficios usan la geometría. Antecedentes históricos de la geometría. Antes de los griegos, los babilonios y los egipcios resolvían los problemas que se les presentaban mediante la observación de problemas análogos. A partir de eso, establecía un procedimiento general que valida su forma de resolverlos. Dedujeron que la relación numérica entre la circunferencia y el diámetro tiene un valor de 3. Sabían cómo trazar un hexágono inscrito en una circunferencia. Calcularon longitudes y áreas de estas figuras geométricas, asignaron para pi el valor de 3,14, empleando nuevas formas de mediciones. Como nos podemos dar cuenta, estos babilonios y egipcios marcaron la historia en todos los descubrimientos. Euclides, el padre de la geometría. Vemos que fue un líder del equipo de matemáticos que trabajaban en Alejandría. Los elementos era la recopilación de conocimiento impartido en el centro académico. Allí se presenta de manera formal, partiendo de 5 postulados de estudio de las propiedades de líneas, planos, esferas, triángulos. Una línea recta podía ser dibujada uniendo 2 puntos. Un segmento de línea recta se puede extender definitivamente en una línea recta. Dado un segmento de línea recta, puede dibujarse un círculo con cualquier centro y distancia. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Postulados de las paralelas. Los teoremas son los que generalmente aprenden en las escuelas modernas, como por ejemplo, suma de los ángulos, que un ángulo es de 180 grados. Sin embargo, esas ideas de Euclides constituyen una considerable abstracción de la realidad. Por ejemplo, un punto no tiene tamaño, se le asigna una dimensión nula de 0. Una línea tiene solamente longitud, por lo que adquiere una dimensión de 1. Una superficie no tiene espesor, no tiene altura, por lo que tiene una dimensión 2, ancho y largo. Finalmente, un cuerpo sólido, como el cubo, tiene dimensión 3, largo, ancho y alto. Así se ve la lógica del axioma, es a partir de una premisa calificada verdadera por sí misma e inferir sobre esta otras proporciones por medio del método deductivo, obteniendo conclusiones coherentes con el axioma. Los axiomas, entonces, son ciertas fórmulas en un lenguaje que son universalmente válidas, esto es, fórmulas que son satisfechas
por cualquier estructura y por cualquier función variable. Estos son algunos de los teoremas de Euclides. Los principios geométricos ya aplicados para trabajarlo con los niños, se puede ver precisamente, conocemos que al tener contacto directo con él en las representaciones materializadas, bloques con distintas formas, en construcciones y formación son un medio para estudiar las figuras geométricas. Es importante que la educadora tome en cuenta esas propuestas para ir dando a conocer a los niños las figuras geométricas, explorar el material, observar esas propiedades, reconocer figuras geométricas, reconocer atributos, realizar actividades con los niños como canciones, juegos, y a irles inculcando las figuras geométricas para que ellos se vayan familiarizando con la geometría. Muchísimas gracias.